Yo maté a mi hermano por amor. No con un cuchillón y veneno, sino con un silencio que duró años. Un abrazo robado en la penumbra de una catedral que olía a incienso y traición. Y cuando el sol salió esa mañana en Salamanca, supe que el precio no era la cárcel, sino convertirme en el fantasma que él dejó atrás. Pensé que el amor era un refugio. Un rincón escondido en las callejuelas de Salamanca donde el mundo no podía tocarnos. Hasta que esa noche, con el eco de las campanas de la universidad resonando como un veredicto, Santiago me miró con ojos que suplicaban y yo. ¿Idiota? Dije que sí. Ayúdame a huir. Javier, murmuró. Su aliento cálido contra mi cuello. Y en ese instante, el universo se partió en dos, la parte que amaba y la que me devoraría vivo. Me llamo Javier Ruiz. Tengo 28 años y vivo en esta ciudad de torres doradas y secretos enterrados bajo el empedrado. Salamanca no es solo piedra antigua, es un laberinto de fachadas renacentistas que ocultan vergüenzas familiares. Como la mía. Mi hermano mayor, Francisco, es el pilar de la casa, profesor de historia en la universidad. Casado con una mujer que nunca sonríe de verdad. Padre de 2 niños que lo adoran como a un santo. Él es el que siempre cargó con el peso de nuestro apellido. El que se quedó cuando nuestro padre murió en un accidente de coche. Borracho al volante después de una pelea por mi manera de ser. Francisco me salvó entonces. Me sacó del armario familiar antes de que yo pudiera hacerlo. Pero no con palabras dulces, sino con un puñetazo en la mesa y un cállate y vive como los hombres. Desde ese día, le debo todo, mi silencio. Mi fachada de tipo normal que trabaja en una librería antigua en la Plaza Mayor. Rodeado de tomos polvorientos que hablan de amores imposibles en la España de Franco. Pero nunca del nuestro. Santiago entró en mi vida como un vendaval de verano. Uno de esos que barren las plazas y dejan el aire cargado de jazmín y promesas rotas. Lo conocí en el bar El Tremendo. Un antro cutre en las afueras donde los estudiantes se emborrachan con cerveza barata y sueños de futuro. Él era de Madrid. Pero estudiaba arquitectura en la uni. Con el pelo negro revuelto y una sonrisa que cortaba el aliento. Eres el único que no me mira como a un bicho raro. Me dijo la primera noche. Después de que yo le ofreciera un cigarro sin juzgar su forma de sentarse. Con las piernas cruzadas como si el mundo le perteneciera. Hablamos hasta el alba. De Goya y sus monstruos. De cómo la catedral de Salamanca parecía un castillo encantado bajo la luna. Esa misma semana. Nos besamos en el puente romano. Con el Tormes murmurando secretos a nuestros pies. Fue mi primer amor de verdad. No el revolcón ocasional en baños públicos o el cross fallido con un compañero de instituto que terminó en puñetazos. Santiago me hacía sentir vivo. Como si mi cuerpo no fuera una cárcel. Sino un mapa que él exploraba con dedos temblorosos y labios que sabían a vino tinto. Pero el amor en Salamanca no es gratis. Francisco lo olió desde el principio. Ese chico es problema. Javier. Te va a joder la vida. Me espetó una tarde en la cocina de nuestra casa familiar. Una modesta vivienda en el barrio del Patio Chico. Con vistas a las torres de la clerecía que brillan como oro falso al atardecer. Él lo había visto venir, las llamadas a medianoche. Las excusas para salir. El brillo en mis ojos que no podía esconder. Francisco no era homofóbico a ultranza, era pragmático. Como todo en esta ciudad donde la tradición pesa más que el aire. Piensa en mamá. Piensa en mí. ¿Quieres que nos miren como a los maricones de los años 70? Sus palabras eran balas envueltas en algodón. Y yo las tragaba porque él era mi escudo.
Desde niños. Francisco había sido el fuerte, el que defendía mis libros de poesía de los matones del colegio. El que me cubría cuando volvía a casa con moratones por pelearme con un armario. A cambio, yo le daba lealtad ciega. El tipo de devoción que te hace invisible. Con Santiago, las cosas escalaron rápido. Nuestras noches eran fuego, cuerpos entrelazados en mi habitación alquilada en el centro. Con el colchón crujiendo como un secreto mal guardado. Él gemía mi nombre contra la almohada. Y yo me perdía en el olor de su piel. Salado como el mar que nunca habíamos visto juntos. Pero el día lo devoraba. Su familia en Madrid era de esas católicas de misa diaria. Con un padre banquero que soñaba con yernos ejecutivos y una madre que coleccionaba rosarios. Santiago era el hijo pródigo. El que tenía que sentar cabeza. Cuando le conté a Francisco sobre él. No por elección sino porque mi hermano me pilló con un mensaje en el móvil: te espero en el puente. Mi amor. Su respuesta fue un silencio que duró semanas. Luego. La presión, cenas familiares donde me sentaba al lado de primas solteras. Miradas de reojo cuando Santiago pasaba por la plaza. Déjalo. Javier. No vale la pena. Me dijo una noche. Con la voz ronca de quien ha fumado demasiado. Yo asentí. Porque siempre asentía. Pero en el fondo. El resentimiento crecía como hiedra en las paredes de la catedral, venenoso. Asfixiante. La Vica CH empezó a acumularse en detalles pequeños. Como gotas que llenan un vaso hasta desbordar. Santiago se volvió distante. Sus besos más urgentes. Como si supiera que el tiempo se acababa. Mi padre me ha inscrito en un máster en Barcelona. Dicen que es para mi carrera. Pero sé que es para alejarme de ti. Confesó una tarde en el huerto de Calisto y Melibea. Ese jardín escondido donde los amantes de antaño susurraban promesas eternas. Yo lo abracé fuerte. Sintiendo su corazón latir contra el mío. Y juré que no lo dejaría ir. Pero la realidad era un yugo, mi trabajo en la librería me ataba a turnos eternos. Francisco me vigilaba como un halcón. Y la ciudad misma parecía conspirar. Con sus fiestas patronales donde todos bailan en parejas hetero y tú eres el intruso que sonríe demasiado. Una vez. En la feria de Salamanca. Vi a Francisco discutir con un vecino que murmuraba sobre el maricón de los Ruiz. Él lo cayó con un puñetazo. Pero después me miró con ojos que decían: ¿ves lo que provocas? Me tragué las lágrimas. Porque llorar era debilidad. Y en esta familia, la debilidad se paga con desprecio. Santiago empezó a hablar de huir. No como un sueño romántico, sino como una necesidad cruda. De esas que te parten el alma. Si me quedo, me matarán por dentro. Mi padre ya me ha dicho que si no cambio, me deshereda. Y mi madre. Dios. Javier. Llora cada noche por el hijo que no soy. Sus palabras eran cuchillos. Y yo las recogía del suelo. Imaginando un futuro donde pudiéramos ser libres, quizás Valencia. Con su mar abierto y su carnaval que celebra lo queer sin juzgar. Pero la duda me roía: ¿y Francisco? ¿Y la casa? ¿Las deudas de la librería que él pagaba en secreto? Yo era el pequeño. El que no importaba. El que podía ser sacrificado en el altar de la normalidad. Una noche de octubre. Con la lluvia azotando los tejados de teja roja. Santiago llegó a mi puerta empapado. Con los ojos hinchados de tanto llorar. Me han pillado. Javier.
Mi roommate vio los mensajes y se lo dijo a mi padre. Vienen a por mí mañana. Su voz era un hilo. Y en ese momento, el vaso se rompió. Lo metí dentro. Lo sequé con una toalla que olía a lavanda de mi madre muerta. Y mientras él temblaba en mis brazos, supe que no había vuelta atrás. Huyamos juntos. Susurró. Pero yo negué con la cabeza. No podía. Francisco me necesitaba, la ciudad me necesitaba. O eso me decía la voz en mi cabeza. La que sonaba demasiado como la de mi hermano. En cambio, le prometí ayudarlo solo a él. Te sacaré de aquí al amanecer. Y después. Después seré libre también. Mentira. La libertad es un lujo para los que no cargan con cadenas familiares. Planeamos en susurros. Como ladrones en la noche. Él tomaría el primer tren a Madrid. Fingiría un viaje de estudios. Y de allí volaría a Lisboa, donde un primo lejano le daría cobijo. Yo lo acompañaría hasta la estación, oculto en las sombras de la Plaza de España. Pero el peso ya me aplastaba, imaginar a Francisco descubriéndolo. Su decepción como un mazazo. Eres lo único bueno que tengo. Javier. No me falles. Me había dicho mi hermano semanas antes. Después de una pelea con su mujer. ¿Y ahora? Por Santiago. Lo traicionaría todo. La noche antes de la huida. Salamanca se sentía como una trampa viva. Caminé por la Plaza Mayor bajo un cielo plomizo. Las arcadas iluminadas por faroles que proyectaban sombras alargadas como dedos acusadores. Pensé en contárselo a Francisco. En suplicarle comprensión. Pero las palabras se atoraban en mi garganta como espinas. Él estaba en casa. Corrigiendo exámenes con esa concentración feroz que lo hacía parecer invencible. Ajeno al huracán que yo desataba en silencio. Santiago y yo nos encontramos en el convento de San Esteban. Ese bastión de piedra fría donde los monjes rezan por pecados que ni imaginan. Nos besamos contra una columna. Sus manos en mi cintura como anclas en una tormenta. Te amo. Javier. Esto no es el fin. Murmuró. Pero sus ojos decían lo contrario, miedo puro. El tipo que te hace cuestionar si el amor vale la sangre que cuesta. Hablamos de planes B, si lo pillaban en la estación. Yo negaría todo, si su familia venía a Salamanca. Fingiría ignorancia. Pero en el fondo. Sabíamos que las mentiras tienen patas cortas en una ciudad donde todos se conocen. Donde el chisme viaja más rápido que el Duero. Regresé a casa pasada la medianoche. El corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Francisco me esperaba en la sala. Con una copa de brandy en la mano y la mirada de quien ha olido la traición. ¿Dónde has estado? ¿Hermanito? ¿Con tú, amigo, de Madrid? Su tono era casual. Pero había veneno debajo. Como en esas coplas flamencas que cantan de amores rotos. Mentí. Dije que cerraba la librería tarde. Y él asintió. Pero sus ojos me perforaron. Cuídate. Javier. No quiero recogerte hecho pedazos otra vez. Recordé la vez que me encontró llorando por un ligue fallido. Cómo me abrazó y me dijo, los hombres como nosotros no nos rompemos por un coño. O por lo que sea. Lo que sea era una concesión. Un puente frágil sobre el abismo de nuestra diferencia. Francisco me aceptaba. O eso creía yo. Pero su aceptación era condicional, vive en las sombras.
No armes escándalo. Sé el hermano discreto que no mancha el apellido. Me acosté con el estómago revuelto, soñando con perseguidores invisibles en las callejuelas del centro. Al amanecer, el despertador sonó como una sentencia. Me vestía a oscuras, vaqueros gastados. Una sudadera gris que olía a él. Zapatillas para correr si hacía falta. Bajé las escaleras en silencio, pasando por la puerta de Francisco, donde su ronquido era un recordatorio de la deuda que acumulaba. Afuera, el aire era fresco, cargado del aroma a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Salamanca despertaba perezosa, con los primeros rayos tiñendo de oro las fachadas platerescas. Pero para mí era el fin del mundo. Santiago me esperaba en el puente romano, envuelto en una bufanda que le cubría media cara, como un fugitivo de novela negra. Llevaba una mochila ligera, ropa, un portátil, el poco dinero que había ahorrado vendiendo dibujos de arquitectura en la plaza. «Estás guapo al alba», le dije, intentando sonar ligero. Pero mi voz salió ronca. Nos abrazamos fuerte. Sus labios fríos contra los míos. Un beso que sabía a despedida y a promesas rotas. Caminamos pegados a las sombras, evitando las plazas principales, por el laberinto de callejones que serpentean hacia la estación de tren. El Tormes fluía manso a nuestra izquierda, reflejando las torres como un espejo roto. Hablamos poco, de Lisboa, de cómo me escribiría desde un café en Alfama, de vernos en verano cuando todo se calme. Pero el silencio entre palabras era ensordecedor. Lleno de lo no dicho, el miedo a que su familia lo arrastrara de vuelta. El pánico a que yo me arrepintiera. Llegamos a la estación con el corazón en la garganta. El edificio modernista, con sus vidrieras empañadas, bullía de viajeros matutinos, estudiantes con mochilas, abuelos con bolsas de mercado. Compré su billete con manos temblorosas, fingiendo ser un amigo cualquiera. «Corre si ves a alguien conocido», le susurré en el andén, mientras el tren a Madrid silbaba impaciente. Él asintió, los ojos brillando con lágrimas contenidas. «Gracias, Javier. Eres mi salvación». Y entonces, en un arrebato, me besó delante de todos, un beso profundo, desesperado, que hizo que una anciana volviera la cabeza y un mozo silbara. El mundo se detuvo, sentí las miradas como latigazos. Pero en ese momento, no me importó. Era nuestro, aunque durara segundos. El tren arrancó, y lo vi irse, su silueta empequeñeciéndose contra la ventana. Me quedé allí, solo en el andén, con el eco de su «te amo» rebotando en mi pecho. Regresé caminando. El sol ya alto, bañando la ciudad en luz implacable. Pensé en llamar a Francisco, contárselo todo. Pero el teléfono pesaba como plomo en mi bolsillo. En cambio, fui a la librería. Abrí temprano y me perdí entre los estantes, oliendo a papel viejo y tinta, fingiendo normalidad. El día pasó en una bruma, clientes pidiendo guías de la Ruta de la Plata. Yo sonriendo como un autómata. Pero por dentro, el vacío crecía. Un hueco donde antes latía esperanza. Esa tarde, Francisco apareció en la puerta de la librería, con el rostro pálido como la cal de las paredes. Santiago ha huido.
Su familia llamó a la policía esta mañana. Dicen que tú lo ayudaste. Su voz era un trueno bajo. Y en sus ojos vi no solo rabia, sino algo peor, decepción. La grieta en el pedestal donde me había puesto. Negué. Balbuceé excusas sobre no saber nada. Pero él no escuchaba. Me arrastró a casa. Por las calles atestadas de turistas que fotografiaban la casa de las Conchas como si el mundo fuera un postal inocente. En la cocina, me acorraló contra la encimera. ¿Por qué? ¿Javier? ¿Por un capricho de maricón? ¿Sabes lo que esto significa para nosotros? Golpeó la mesa. Y el jarrón de mi madre se rompió en 1000 pedazos. Como mi fachada. No grité de vuelta. Me quedé mudo, sintiendo el peso de su mirada. El de años de silencios compartidos. Él era mi hermano. Mi protector. Pero en ese instante lo vi claro, su amor era una jaula dorada. Forjada en el miedo a la vergüenza social. Lo hice por amor. Susurré al fin. Y esas palabras fueron mi primera rebelión. Francisco se rió. Amargo. Como si hubiera oído un chiste malo. Amor. En esta ciudad, el amor es un lujo para los que no tienen familia. Se fue a su habitación, cerrando la puerta con un clic que sonó a sentencia. Yo recogí los cristales del suelo, cortándome la mano. Y la sangre goteó roja sobre el azulejo. Un recordatorio de que las heridas profundas no sangran de inmediato. Los días siguientes fueron un infierno sordo. La noticia corrió como reguero de pólvora, el hijo de los Vargas. El chico raro de la uni. Había huido con ayuda de un librero local. Los vecinos murmuraban en la plaza del Peso. Las miradas en el mercado eran dagas. Francisco me ignoraba. Cocinaba para sí solo. Dejaba mi plato sin tocar en la mesa. Su mujer, Elena, me miró con lástima una vez, murmurando algo sobre dar tiempo. Pero sus hijos me evitaban. Como si la homosexualidad fuera contagiosa. Yo trabajaba hasta el agotamiento. Respondía mensajes de Santiago desde cuentas falsas que estoy en Lisboa. Libre. ¿Te extraño? Pero cada palabra era un recordatorio del precio, mi hermano. Mi hogar. La ciudad que me vio nacer ahora me escupía. Una noche. Solo en mi habitación. Con la luna filtrándose por las persianas. Rompí. Lloré como no lo hacía desde niño. El cuerpo convulsionado por sollozos que ahogaba en la almohada. El amor por Santiago era real. Pero el vacío que dejó era un abismo. ¿Valió la pena? En la oscuridad. La respuesta era un eco hueco, sí. Y no. Francisco entró sin llamar. Se sentó en el borde de la cama y me puso una mano en el hombro. Somos familia, Javier. Pero esto nos mata a los dos. Su voz era suave. Casi tierna. Pero debajo latía el ultimátum, elige. O el amor o yo. Y yo. Cobarde. Elegí callar. El invierno llegó a Salamanca como un ladrón. Envolviendo las torres en niebla y congelando los secretos en el hielo del Tormes. Pasaron semanas desde la huida. Y el silencio entre Francisco y yo se volvió un muro. Impenetrable como las murallas romanas. Yo vagaba por la ciudad como un sonámbulo. La librería se llenaba de clientes navideños buscando belenes y poesía de Lorca. Pero mis manos temblaban al empaquetar libros.
Y mi mente divagaba hacia Santiago. Hacia sus mensajes esporádicos que llegaban como migajas: echo de menos tu risa en la plaza. Él estaba bien. O eso decía. Trabajando en un estudio de arquitectura en Lisboa. Saliendo con amigos que no juzgaban. Yo. En cambio, me pudría en vida. Francisco empezó a desmoronarse de formas sutiles. Llegaba tarde del trabajo. Con el aliento a whisky barato y los ojos inyectados en sangre. Elena me confesó una noche, mientras lavábamos platos, que discutían por mí: él dice que lo has traicionado, Javier. Que por tú, amiguito, nos has puesto en ridículo. Sus palabras eran un puñal. Porque Elena siempre había sido neutral. La esposa callada que horneaba torrijas y fingía no notar mis ausencias. Dile que lo siento, murmuré. Pero ella negó: no es a mí a quien debes decírselo. Esa noche intenté hablar con él. Lo esperé en la sala, con una botella de vino abierta como ofrenda de paz. Cuando entró, tambaleante, lo enfrenté: Francisco. Por favor. Fue un error. Pero lo amo. Él se rió. Un sonido gutural que rebotó en las vigas. Amor. Tú no sabes de amor, Javier. Yo sí: es cargar con todo. Es callar por los que quieres. ¿Y tú? Me has clavado un cuchillo por un polvo fugaz. Sus palabras eran crudas, como el corte de un bisturí. Y por primera vez vi su propio abismo: el matrimonio fallido. La presión de la universidad. El miedo a ser visto como el hermano de un invertido. Me tragué el orgullo y lo abracé, sintiendo su cuerpo rígido contra el mío. Te necesito, hermano. No lo volveré a ver. Mentira piadosa. Porque esa misma semana organicé una llamada con Santiago. Un hilo frágil que me mantenía a flote. Pero el precio subía: Francisco empezó a controlarme. Revisando mi móvil cuando dormía. Cancelando mis salidas con amigos. Por tu bien, decía. Y yo asentía. Porque el rechazo total me aterrorizaba más que la soledad. En la librería. Un cliente habitual. Un profesor jubilado. Me preguntó por qué parecía un fantasma. La familia. Siempre la familia. Respondí. Y él asintió sabio: en España. La familia es la patria chica. Y la patria duele. La Vica CH se enconaba en lo cotidiano: cenas donde Francisco comía en silencio. Sus ojos evitando los míos, las noches en que yo me masturbaba pensando en Santiago. Ahogando gemidos para no despertar ecos de culpa. Una vez. En la Catedral Vieja. Durante una misa de difuntos. Prorrumpí en lágrimas ante el altar de la Virgen. Suplicando perdón por el amor que sentía. El sacerdote me miró con compasión, murmurando sobre tentaciones del demonio. Y salí de allí sintiéndome más sucio que nunca. Salamanca. Con su aura santa. Me juzgaba desde cada piedra: las fachadas de la universidad. Grabadas con nombres de sabios heteros, los bares donde los hombres coquetean con mujeres. Y tú eres el que mira de reojo. Santiago me escribió menos. Su vida en Lisboa floreciendo como un jardín que yo no podía pisar. He conocido a alguien. Confesó en una llamada nocturna. Su voz lejana sobre la línea. No es como tú. Pero me hace olvidar el dolor. El pinchazo fue agudo.
Un recordatorio de que el amor no espera. Me alegro. Mentí. Y colgamos con promesas vacías. Esa noche, Francisco me encontró borracho en la plaza de la Fuente de las Granadas, sentado en un banco con una botella de orujo. Me llevó a casa a rastras, murmurando maldiciones. Mírate, Javier. Esto es lo que consigues, ruina. ¿Por un capricho? En la cama, con la habitación girando. Juré romper el ciclo. Pero al amanecer, la rutina me atrapó de nuevo, café solo. Turno en la librería. Sonrisa falsa. El DNEP llegó en Navidad. Cuando la familia al completo invadió la casa, tíos de Ávila. Primos de Valladolid. Todos con regalos envueltos y sonrisas hipócritas. Francisco presidía la mesa como un rey herido, contando anécdotas de la uni que evitaban mi nombre. Yo me senté al fondo, sirviendo vino. Invisible. Pero un primo, borracho de turrón y anís, soltó la bomba. Oí que ayudaste a ese chico a huir. Javier. ¿Es verdad? ¿Eres de esos? El silencio fue ensordecedor, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Francisco se levantó, rojo como el vino, y lo echó a patadas. Luego me miró. Diles la verdad. Diles que fue un error. Pero yo no pude. Las palabras se congelaron. Y en su lugar, un sollozo escapó de mi garganta. La familia murmuró. Elena consoló a los niños. Y Francisco me arrastró al patio. Bajo las estrellas frías. Has hecho suficiente daño. Siseo. Si no paras, te irás tú también. Esa noche, solo en mi habitación, toqué fondo. Miré fotos de Santiago en el móvil. Su sonrisa como un sol que ya no me calentaba. Y el odio creció, hacia mí. Por cobarde, hacia Francisco. Por carcelero, hacia esta ciudad que asfixiaba sueños. Escribí un mensaje que no envié, te salvé. Pero me perdí a mí. Y entonces, el teléfono sonó, era la policía. Señor Ruiz. Necesitamos hablar de la desaparición de Santiago Vargas. Su hermano ha presentado una denuncia. El mundo se inclinó. Francisco me había delatado. No por rabia, sino por protegernos. Como siempre. Colgué, temblando. Y supe que el silencio había terminado. El precio inesperado no era la cárcel, sino la verdad que nos destrozaría a todos. La comisaría de Salamanca olía a café rancio y burocracia. Un antro gris en las afueras donde los sueños van a morir. Me sentaron en una sala interrogatorio, con una mesa rayada y una grabadora que parpadeaba como un ojo acusador. El agente, un tipo cuarentón con bigote de guardia civil, me miró con esa mezcla de curiosidad y hastío que reserva para los casos raros. Cuénteme sobre Santiago Vargas. Señor Ruiz. Su hermano dice que usted lo ayudó a huir. Francisco había ido antes. Con su testimonio pulido como un ensayo académico, preocupación fraternal. Miedo por mi influencia negativa. No era una denuncia formal. Solo una declaración de preocupación. Pero bastaba para abrir la herida. Balbuceé medias verdades, lo conocía de la uni. Habíamos charlado. Pero nada más. El agente anotaba.
Asintiendo. Y por dentro yo gritaba. Recordé la mañana de la huida. El beso en el andén. Las miradas que ahora me perseguirían como fantasmas. Mire. En esta ciudad. Las cosas se complican rápido. Familias como la de los Vargas no perdonan. Dijo. Y me dejó ir con una advertencia, no salga del país. Afuera. La nieve caía ligera, cubriendo el empedrado como un sudario. Caminé de vuelta al centro. El frío calando hasta los huesos. Y me detuve en la Plaza Mayor. Ahora decorada con luces navideñas que parpadeaban burlonas. ¿Por qué Francisco? La pregunta me quemaba. Un fuego lento que consumía la lealtad que me quedaba. Llegué a casa y lo enfrenté en la cocina, donde él lavaba platos con movimientos mecánicos. Me has delatado. ¿Por qué? Mi voz salió aguda. ¿Rota? Y él se giró despacio, con espuma en las manos como inocencia fingida. Por ti. Javier. Por nosotros. Si no intervenía, su familia vendría aquí. Armaría un escándalo. ¿Quieres eso? ¿Quieres que nos linchen en la prensa local? Sus palabras eran lógicas, envueltas en ese pragmatismo español que justifica todo, la Inquisición. Las puertas cerradas. Pero debajo. Vi el miedo, el suyo. Al perder el control. Al ser visto como cómplice de mi desviación. Te quiero. Hermano. Pero esto te está destruyendo. Me abrazó entonces. Un gesto torpe que olía a jabón y arrepentimiento. Y yo me dejé. Porque el toque humano era lo único que me anclaba. Pero el daño estaba hecho. Los Vargas llegaron a Salamanca 2 días después. Un torbellino de ira contenida, el padre. Un hombretón de traje caro y crucifijo al cuello, la madre. Envuelta en un abrigo de piel. Con ojos rojos de misa y rosario. Se instalaron en el parador. Pero su sombra cubrió la ciudad. Francisco me dio. Organizando una reunión familiar en nuestra casa. Con Elena sirviendo café y bizcochos como si fuera una merienda inocente. Yo me negué al principio. Pero él insistió, es por cerrar el capítulo. Así que me senté en la sala. Frente a ellos. Sintiendo el peso de sus miradas como plomo. El padre Vargas fue directo, mi hijo es un buen chico. Pero confundido. Usted lo envenenó con sus ideas. Sus palabras eran balas. Y yo las esquivé con silencio. Pero la madre intervino. Voz temblorosa, solo queremos recuperarlo. ¿Dónde está? Miré a Francisco. Suplicando apoyo. Pero él bajó la vista. No sé. Mentí. Y el aire se cargó de tensión. Entonces. El padre soltó la bomba, sabemos que lo besaste en la estación. Hay testigos. Si no hablas. Iremos a la policía de verdad. El beso. Ese acto de rebeldía ahora era mi cadena. Francisco palideció. Murmurando excusas. Pero yo exploté, lo amo. ¿Entienden? Lo ayudé porque merecía ser libre. No como nosotros. Pudriéndonos en mentiras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Se fueron furiosos. Prometiendo medidas. Y Francisco me echó en cara todo, idiota. Ahora nos joden a todos. Discutimos por primera vez de verdad.
Gritos que rebotaron en las paredes como en una corrala de los 40. Tú me convertiste en esto. Tu silencio me ahoga. Le espeté. Y él contraatacó, yo te salvé la vida. ¿Recuerdas al padre? ¿Sus palizas? Sin mí. Estarías en la calle. Verdad cruda. Que me dejó sin aliento. Me encerré en mi habitación. El cuerpo temblando de rabia y agotamiento. Y llamé a Santiago. Vuelve. Le supliqué. Pero él negó, no puedo. Javier. Esto es tu lucha ahora. Colgué. Sintiéndome más solo que nunca. Un náufrago en el mar de mi propia ciudad. El turning point llegó una semana después. En la víspera de Reyes. La policía me citó de nuevo, los Vargas habían presionado. Y ahora querían mi declaración formal. Fui solo. Sin contarle a Francisco. Y en esa sala fría. Con la grabadora zumbando. Lo solté todo. No por heroísmo. Sino por cansancio, el beso. La huida. El amor que no era crimen. Lo haría de nuevo. Dije a la gente. Y al salir. El sol invernal me cegó como una revelación. Llamé a Francisco desde una cabina, he confesado. Todo. Su respuesta fue un silencio largo. Luego un ven a casa. Pero cuando llegué. No era ira lo que vi en su rostro. Sino algo peor, resignación. El velo cayendo sobre nuestra hermandad. Esa noche. Nos sentamos en el patio. Con una botella de Ribera del Duero entre nosotros. Me has roto. Javier. Admitió al fin. Voz ronca. Pensé que podía protegerte. Pero solo te he encadenado. Habló de su propio secreto, un amor juvenil por un compañero de facultad. Enterrado bajo capas de matrimonio y deber. Yo también huí. Pero hacia adentro. Sus palabras fueron un bálsamo y una herida. Revelando que el monstruo era el miedo compartido. Lloramos juntos. Hermanos en la oscuridad. Pero el daño latía, su matrimonio al borde. Mi libertad a un paso de la ruina. Santiago me escribió esa misma noche, lo vi en las noticias locales. Eres valiente. Te espero en Lisboa. Pero el precio ya se cobraba, Francisco. Demacrado. Vendiendo su alma por salvar la mía. El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales. Sino un quiebre silencioso. Como el hielo que se resquebraja bajo el peso del río. Llegó en febrero. Con la ciudad envuelta en un frío que calaba hasta el alma. Y las campanas de la Catedral Nueva tañendo como un requiem por lo que fuimos. Francisco había cambiado, sus clases en la uni eran brillantes aún. Pero llegaba a casa exhausto. Con ojeras que contaban noches en vela. Elena lo había confrontado después de mi confesión a la policía, ¿cuánto sabías? Y las grietas en su matrimonio se ensancharon como las del puente romano bajo la crecida. Me deja. Javier. Por tu culpa. Me espetó una mañana. Mientras desayunábamos tortas en la cocina. Pero en sus ojos no había odio. Solo fatiga. El peso de un hombre que cargó demasiado. Yo intentaba reconstruir, la librería prosperaba con lecturas de poesía queer que organizaba en secreto. Atrayendo a estudiantes valientes que susurraban gracias al salir. Santiago y yo hablábamos por videollamada. Su rostro en la pantalla un faro lejano. Pero el océano entre nosotros era más que geografía, era el abismo de vidas divergentes.
Ven. Insistía él. Pero yo vacilaba. Atado por la culpa a Francisco. Dale tiempo. Me decía mi hermano. Pero el tiempo era un verdugo lento. Royendo lo que quedaba de nosotros. La gota que colmó fue la llegada de los Vargas de nuevo. Esta vez con abogados. Querían demandarme por secuestro moral o alguna tontería legal que olía a venganza católica. Francisco se ofreció a testificar a mi favor. Pero el precio era alto, admitir su complicidad. Exponer su propia fachada. No puedo. Javier. Mi trabajo. Los niños. Todo se iría al carajo. Sus palabras fueron el detonante. Esa tarde. En la Catedral Vieja. Donde el aire huele a siglos de oración y polvo. Lo enfrenté por última vez. El sol filtraba a través de los vitrales, tiñendo el suelo de colores sangrientos. Y yo, de rodillas ante el altar mayor, le dije lo que nunca había pronunciado: te odio por esto. Me salvaste de palizas. Pero me mataste el alma. Por ti. Traicioné a Santiago. Por ti. Me traiciono cada día. Él se arrodilló a mi lado. El eco de turistas murmurando de fondo. Y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. No de rabia, sino de rendición. Lo sé. Soy un cobarde. Javier. Desde que enterré mi propio amor. Vivo muerto. ¿Habló entonces? En susurros que rebotaban en las bóvedas, de aquel chico en la facultad. De besos robados en la biblioteca. De la carta de despedida que quemó para casarse con Elena por deber. Pensé que te protegía. Pero solo te infecté con mi miedo. El clímax fue ese, no un grito, sino una confesión compartida. Dos hermanos desnudando almas en el corazón de la ciudad santa. Me abracé a él, sollozando. Y en ese abrazo, algo se rompió y se recompuso, la jaula se abrió. No con violencia, sino con verdad. Salimos de la catedral al atardecer. El cielo sobre Salamanca ardiendo en rojos y naranjas. Como si el mundo celebrara nuestra fractura. Ve con él, me dijo Francisco. Voz firme por primera vez en meses. Y llévame un trozo de libertad en una postal. No era perdón total. Pero era suficiente, el rechazo a la HY sin eterna. El primer paso hacia ser hombres. No máscaras. Llamé a Santiago esa noche. Desde un bar en la Rua Mayor. Con el bullicio de estudiantes como banda sonora. Vengo. ¿Mañana? Su grito de alegría fue el sonido más puro que había oído en años. Pero el camino no fue fácil. Empaqué una maleta ligera esa noche, dejando notas para Elena y los niños. Y para Francisco, gracias por el silencio que me enseñó a gritar. Él no dormía, lo oí moverse en la sala. Pero no entró. Al amanecer, dejé la llave en la mesa y salí. El Tormes brillando como plata bajo el sol naciente. En la estación. El mismo andén donde besé a Santiago. Compré un billete a Lisboa. No miré atrás. Pero sentí su peso, el precio pagado en pedazos de alma. En lazos rotos que quizás se atarían de nuevo algún día. Lisboa me recibió con un abrazo salado. El Atlántico rugiendo como un amante impaciente. Y Santiago esperándome en el aeropuerto con ojos que brillaban más que el Tajo al atardecer. Nos besamos sin pudor. Entre la multitud de viajeros.
Y por primera vez, no sentí miradas como dagas. «Estás aquí», murmuró. Y en esa frase estaba todo, el perdón por el tiempo perdido. La promesa de un futuro sin cadenas. Alquilamos un piso diminuto en Alfama, con vistas a la colina de la catedral y balcones repletos de geranios rojos que chorreaban como sangre viva. La vida se volvió un ritmo nuevo, mañanas de café fuerte y croissants. Tardes diseñando planos en su estudio. Noches de cuerpos entrelazados sin miedo a puertas cerradas. Pero la curación no es lineal, viene con cicatrices que pican bajo la piel. Francisco me escribía esporádicamente, Elena se fue con los niños. La uni me mantiene cuerdo. Cuídate. Sus palabras eran telegrams de un naufragio. Y yo respondía con postales de tranvías amarillos y fados melancólicos, intentando enviarle pedazos de la libertad que me regaló al soltarme. Una vez, en una llamada, admitió, ardo en el infierno que yo mismo construí. Pero por ti. Lo cambiaría. No era redención total, aún cargaba con su silencio. Pero era progreso. El tipo de IHN que transforma sin borrar el dolor. En Salamanca. Los ecos persistían, la librería la vendía un antiguo cliente. El que me animó en los días oscuros. Y los Vargas. Al final. Retiraron la denuncia cuando Santiago les escribió una carta cruda, explicando su huida no como secuestro, sino como salvación. Papá. Mamá, el amor no es pecado. Es aire. Ellos no respondieron. Pero el silencio era menos hostil. Un vacío que quizás un día se llenara de aceptación. Yo. Desde Lisboa. Empecé a escribir, no un diario, sino fragmentos de una novela sobre hermanos y amores prohibidos. Inspirada en las fachadas platerescas que tanto amaba. Publicar sería mi catarsis. Un grito desde el exilio dorado. Los meses se fundieron en estaciones, primavera con azulejos brillando bajo lluvia fina. Verano con playas donde caminábamos de la mano sin disimulo. Santiago floreció. Su arquitectura ganando premios por diseños care-friendly. Espacios abiertos que celebraban la diversidad. Yo encontré trabajo en una librería de segunda mano. Rodeado de autores portugueses que hablaban de saudade, esa nostalgia dulce que ahora entendía. Y en las noches, le leía a él en voz alta. Nuestras risas mezclándose con el eco de fado callejero. El precio inesperado. Al final. No fue pérdida, sino ganancia disfrazada. Perdí a mi hermano como lo conocía. Pero gané a Javier. El hombre que se atreve a amar sin pedir permiso. Un año después. Volví a Salamanca solo. Para la feria del libro. Francisco me esperaba en la Plaza Mayor. Más delgado. Con canas prematuras. Pero con una sonrisa genuina. Nos abrazamos entre la multitud. Y caminamos por el puente romano. El Tormes murmurando como un viejo amigo. Lo siento, dijo él. Y yo también. Pero mira, sobrevivimos. Ahora. En Lisboa. Con Santiago durmiendo a mi lado. El amanecer tiñe el cielo de rosas. Y pienso en esa mañana lejana cuando lo ayudé a huir. ¿Valió la pena? El precio fue alto, un hermano herido. Una ciudad que me escupió. Pero el amor verdadero no se mide en monedas, sino en albas ganadas. Y aquí. Bajo este sol portugués. ¿Soy libre? ¿O solo ilusionado? La respuesta la lleva el viento, que sopla desde Salamanca.
susurrando que la vida, al final, es un puente que cruzamos solos, pero con ecos de quienes amamos.